Buenos días, mi nombre es Isabel Risa y os doy la bienvenida a la bibliotecaria de Miskatonic. Buenos días, ratoncillos y ratoncillas, bienvenidos al viernes. Espero que hayáis pasado un feliz miércoles y un feliz jueves. Gracias a los nuevos suscriptores, a los que siempre estáis ahí, a los que me dejáis los likes, los comentarios y hacéis la visualización completa del vídeo. Muchísimas gracias. Sin mucho más que añadir, como siempre digo, nos vamos con la obra que traigo hoy. No va a haber autores porque son varios, entonces nos vamos directamente con la obra. Pues presento hoy Cuentos de brujas de escritoras victorianas de 1839 a 1920. Y bueno, encontramos algunos relatos muy terroríficos, pero sobre todo vamos a encontrar artículos de estas escritoras donde ellas han plasmado los estudios que han hecho, las investigaciones que han hecho, las noticias que han encontrado y las han dejado aquí plasmados para mostrarnos cómo eran los juicios a las brujas antiguamente. Entonces, no solamente son relatos, también hay parte de historia. La mayor parte es de historia. Para presentar, pues bueno, va a ver quiénes son las mujeres que escriben, que están aquí recopiladas. Pues tenemos a Lynn Linton, Lady Wilde, Mary Lewis, Catherine Crowe, una tal H.L., Lady Duff Gordon, un relato anónimo, Amelia Edwards, Anna Kingsford, Ethel Marriott Watson, Beatrice Heron Maxwell, Pauline Mackey, Bailey Reynolds, Mary Crawford Fraser, Jessie Adeline Middleton y H.D. Everett. Esas son las autoras. Nos vamos con mi opinión. Bueno, pues como he comentado antes, no solamente son historias de terror, hay muchísimo terror, pero no solamente en los relatos, hay muchísimo terror en la parte histórica. Los relatos de terror ficticios sí que se basan en las historias reales y generalmente, como son relatos de terror, a las brujas no las hacen mujeres inocentes, sino que son auténticas brujas que muchas veces tienen pactos con el diablo y hacen misas negras. Pero para mí lo más terrorífico, aparte de los relatos, que hay algunos que sí dejan ese terror, pero por lo que explicaré luego, ha sido la historia de las personas acusadas de brujería. Porque el problema era que cualquiera podía ser acusado de brujería si tenía algún problema con un vecino, si alguien se había enamorado de una mujer, esa mujer lo rechazaba, o incluso si estaba casada podía acusar al marido de brujo. Lo que se muestra aquí en esta lectura es que había una atmósfera de terror tan grande que había épocas donde la gente tenía miedo de mirarse a los ojos, porque incluso si tú le decías algo a alguien de buenas maneras, le deseabas algo bueno y por cualquier cosa a esa persona ese día le iba mal o tenía alguna pérdida, automáticamente esos buenos deseos tomaban otro significado más retorcido, con lo cual se te podía acusar de brujería. Y era muy difícil que las personas acusadas de brujería pudieran zafarse, porque da igual lo que se dijera en esos juicios, da igual, siempre ibas a ser culpable de brujería, porque todo iba a tener un doble sentido. ¿A esto que me ha llevado? Pues que muchas veces yo ya he tomado la decisión de no sentirme culpable por muchas cosas. En
En esta sociedad en la que estamos, muchas veces se hacen las cosas de buena fe, pero como somos tan descreídos, como hemos perdido la fe en nosotros mismos, en el ser humano, como nos bombardean continuamente con malas noticias, desde los distintos medios de comunicación solo hay malas noticias, sobre todo de actos violentos contra nuestro semejante, pues tenemos miedo, hemos perdido la fe en nosotros mismos, en lo que es el ser humano. No sabemos ver las cosas buenas que somos capaces de hacer. Están consiguiendo que las olvidemos, que no seamos conscientes de ellas. Entonces muchas veces, además Internet también, con las falsas noticias, los bulos, también contribuye mucho, porque hay mucha mala fe. Pues hay veces que haces las cosas bien o cometes un error y no se te deja ni siquiera el más mínimo resquicio para pensar que has tenido un error, que no lo has hecho de mala fe, directamente eres mala o malo, lo has hecho porque tienes maldad dentro, porque quieres hacer daño. No, es que a veces los seres humanos cometemos errores, pero ya no hay resquicio para eso. Estamos a la caza de brujas. Cuando no es eso, es cuando hacemos algo de corazón y siempre hay alguien que por alguna razón, porque tiene inquina, porque tiene problemas en su casa y no sabe cómo resolverlos y lo paga contigo o lo paga con quien piensa que es más débil, lo que hace es que piensa mal de ti. Yo ya he dejado de sentirme culpable por esto y sentir vergüenza de mí misma por cosas que hago de buena fe. Me quedo con mis intenciones. A veces mis intenciones pueden ser equivocadas, ¿eh? También se dice que de buenas intenciones está el camino del infierno lleno, porque cometemos errores, como he dicho antes, y a veces pensamos que hacemos un bien y estamos haciendo un mal. Entonces, pero al final, aun cuando alguna de mis buenas acciones pueda tener alguna causa negativa, para mí o para otros, si es para otros me disculparé, pero no me sentiré más culpable más allá de eso, porque al final con lo que yo me quedo, de lo que yo hago, porque nadie más sabe cómo lo hago, cómo lo dejo de hacer, es con la intención con la que lo hago. Si mi intención es buena, no pienso sentirme culpable. Me disculparé si ha tenido consecuencias malas y poco más. Y se acabó de darle vueltas al asunto y creo que eso lo tenemos que hacer todo el mundo. Entonces, eso es lo que me llevó a pensar este libro, que daba igual cuánto trataras de demostrar que no eras bruja, que no tenías pactos con el diablo, que trataras de demostrar lo absurdo de todo esto, porque hicieras lo que hicieras, dijeras lo que dijeras, se iba a volver en tu contra. Hubo personas que se salvaron de los juicios, salieron libres del juicio para nada. Al cabo del tiempo volvieron a caer en las garras de estos puritanos y terminaron como terminaron, mal. Entonces da mucho que pensar. Tal era el terror que incluso aquellos que pensaban por sí mismos, que tienen una mente abierta, que decían, es que esto es imposible, no hay diablo, no hay brujería, no existe. Puede haber maldades, pero no son brujos. Pues incluso negar esto lo hacían con muchísimo cuidado, muy débilmente, porque ellos mismos tenían miedo de caer en manos de estos jueces. Y es increíble cómo se ve, cómo dejan plasmado aquí, cómo la propia familia de esas mujeres o de esos hombres acusados de brujería se volvían en su contra con tal de no ser acusados ellos. El terror al que se llegaba era tan profundo que no se sabía qué hacer, porque si se daban los buenos días y a esa persona que se le daban los buenos días le pasaba algo malo, era terrible. Pero si no se la saludaba y a esa persona le sentaba mal que no le saludaras, por miedo, por lo que fuera, él no preguntaba. Directamente te acusaba, tenía esa inquina contra ti y terminaba acusándote de brujería. Es horrible el papel de inquisidores
que nos tomamos el ser humano. Y esto ha pasado en todas las épocas. Pero es que también entraba la guerra de religiones. Se acusaba de brujas a católicos simplemente por ser, o a católicas simplemente por ser de esa religión en Inglaterra. Y igual con otras religiones. Aquí se persiguió mucho al protestantismo, al erasmismo. La suciedad mental llega a unos extremos a veces increíbles, inauditos. Muy interesante la idea, que además la tengo subrayada, que dice, que demuestra cómo por cazar a esas brujas, todo lo que hacían, todo lo que decían iba en contra de ellas. Y cómo, al suponerlas con tanto poder, más que el poder de Dios, se duda del poder de Dios, por supuesto, se le da al diablo muchísimo más poder que a Dios, y también se duda de la bondad infinita de Dios. Creo que es un libro que deberían leer muchísimas personas, sobre todo aquellas que son de un solo libro, también deberían leerlo, pero claro, como son de un solo libro, pues no lo abrirán siquiera, lo catalogarán como un libro imbuido por ideas maléficas, por el mismísimo diablo, así que no creo que le den una oportunidad, pero deberían hacerlo. Muchos de las personas de un solo libro no solamente ponen en tela de juicio el poder de Dios, sino también su bondad infinita. En cuanto a los relatos de terror, pues para mí el más terrorífico ha sido La satanista, de Mary Crawford Fraser. Y es terrorífico no porque salga nada sobrenatural, sino por la terrible carga psicológica que acarrea la protagonista. El terror de caer en manos de una secta de mortales, de personas que saben cómo manipularte. La satanista es una deliciosa historia oscura de desesperación y actos profanos que van a sumirte en un mundo perverso, mortal, nada sobrehumano. Aunque, ya lo digo, ninguno de los otros relatos le van a la zaga, pero para mí La satanista es una obra de arte, en su brevedad. Es impresionante. Nos vamos con las curiosidades. Este libro también nos muestra la caza de brujas que hubo contra los propios relatos de brujas. Habéis visto que algunos son anónimos. He presentado anónimos, HL, que no sé quién es, se sospecha, pero no se sabe. De hecho, se dice aquí quién es. Y eso es porque muchas de las que escribían eran mujeres que, bueno, tenían una cierta posición social, o que cuando tenían que trabajar, pero cuando llegaban a casa, pues se dedicaban a escribir. ¿Y qué ocurría? Pues que esas que tenían una cierta posición social no podían permitirse el lujo de que supieran que escribían relatos de terror, porque eran relatos de segunda, hoy en día a veces, ya cada vez menos, pero ha pasado. Entonces, si sus maridos ocupaban unos puestos importantes en la sociedad o tenían trabajos relevantes para la ciudad, como podían ser médicos o abogados, el que su mujer mandara un escrito a los periódicos con su nombre, un escrito de estos de terror, de brujas, con su nombre a los periódicos, eso automáticamente podía hacer que perdieran su estatus social ante los ojos de la sociedad. Con lo cual muchas de estas mujeres o escribían bajo seudónimo o solamente con sus iniciales, o mandaban los relatos anónimamente. Cazas de brujas hay en muchísimos aspectos y lo ha habido durante toda la historia y lo sigue habiendo hoy en día. Aparte de esto, pues bueno, tiene que ver con lo que he comentado antes. Muchas revistas y periódicos pues se negaban a poner el nombre de los autores de relatos de terror, porque podía acarrearles consecuencias socialmente. Entonces, uno de estos periódicos fue The Dublin Review, un periódico cuyo editor era precisamente Sheridan Le Fanu, que lo presenté el miércoles. Así que, ratoncillos, esta es mi recomendación. Es fácil de encontrar, me gustó muchísimo y os va a sorprender.
os van a sorprender muchos datos históricos que se comentan aquí. Por favor, si no os habéis suscrito, suscribíos, que es gratuito, dejadme el like, que no se os olvide. Nos vemos el lunes. Pasad un feliz fin de semana, sed muy felices y leed todo lo que podáis.